necesitan. Entonces, relevar el papel de la educación es un segundo pilar fundamental de este acuerdo. Tercero, nuestras economías están en este mundo global tratando de competir y adaptándose bajo condiciones de competitividad a las nuevas condiciones mundiales, y esto significa que hay grandes ganadores y perdedores, y tenemos que tener gran conciencia de que si bien los ganadores pueden beneficiarse, a los perdedores hay que rápidamente adaptarlos para que puedan beneficiarse de las fuentes de crecimiento. Cuarto, la seguridad social, que es el tema que más vamos a hablar hoy día, pero también quiero referirme a los otros, es sobre cómo hacer universalidad, solidaridad y eficiencia dentro de los sistemas que actualmente tenemos, y yo creo que los gobiernos de la concertación han ido avanzando en este sentido. Y quinto, hacer esto en democracia mediante una mejora de la participación ciudadana, que este es uno de los eventos que me parece fundamental para hacerlo. ¿Qué pasa en materia de salud? El tipo de servicio que tiene difiere no solamente en la calidad de las prestaciones médicas, sino en la hotelería y muchas otras cosas. Hay una falta de integración entre el sector público y la seguridad social. O sea, el FONASA tiene sus funciones, los hospitales públicos tienen otras, no hay una integración total, y también con el sector privado, y esto incentiva ineficiencia y selección de riesgo, observándose lo que ha sido en Chile un drama bastante grande, que fue un descreme una vez que se hizo la reforma del régimen militar, que fue que las ISAPRES se llevaron los buenos riesgos, la gente sana y la plata, y el sector público quedó generalmente con los malos riesgos, los más enfermos y con menor plata. Eso se llama un descreme y eso hay que inevitarlo. Y un proceso de transición demográfica y epidemiológica y tecnológica que está encareciendo los servicios médicos tremendo. La gente está viviendo más y hay mejores tecnologías para hacerlos sobrevivir. ¿Cuáles son algunas cosas que uno piensa que debieran hacerse y poder discutir en el panel? Avanzar en la integración de los subsistemas, en el financiamiento, integrando los mecanismos contributivos y no contributivos de solidaridad, público y seguridad social. Definir beneficios con cobertura universal y exigibilidad garantizada a través de necesidades sanitarias u otras. Separar funciones de financiamiento y provisión. Mejorar los financiamientos de pago, regulación y supervisión. Promover integración en red de proveedores públicos y mejorar la mezcla pública-privada. No estamos negándonos a la participación del sector privado en la protección social, pero sí que si participa lo haga con una mezcla pública-privada que concilie eficiencia con solidaridad. Si eso no se logra, no sacamos nada con incorporar al sector privado. Y la salud pública más concentrada en la atención primaria, preventiva, resolutiva y de promoción. Definir intervenciones con carácter universal en función de morbilidad y mortalidad, y mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia. En el tema de pensiones, claramente hay una necesidad de aumentar la cobertura mediante una componente no contributiva. Si ustedes observan el sistema que observaba hasta hace poco, que existía hasta hace poco, existía la PASIS, existía la pensión mínima. La PASIS no era una garantía, había que superar una prueba de pobreza, demostrar que uno era pobre para poder acceder a eso y entrar a una cuota distribuida a través de los municipios. Y a la pensión mínima había que cumplir 20 años de cotizaciones para poder acceder. Eso, según estimaciones que ha hecho Hacienda y que hemos corroborado nosotros, ha dejado más o menos como un 40-50% de la población sin seguridad respecto a cuál va a ser su pensión hacia el futuro. Eso hay que corregirlo. Entonces, aumentar la cobertura mediante una componente no contributiva, mediante una componente de solidaridad, es importante. Hay que reformar los sistemas contributivos, de modo de que haya, aquí es un tema controvertido, solidaridad contributiva. De repente uno puede pensar, ¿por qué no los sectores más bajos, altos ingresos pueden aportar un 1% de su contribución para pensiones mínimas o asistenciales? Eso es controvertido. Y tengan viabilidad financiera a través de reformas paramétricas y cuentas nocionales, donde uno no ofrece más allá de lo que el sistema puede dar, pero sí ofrece prestaciones que tengan que ver con los derechos exigibles de los trabajadores. La capitalización individual debe ser tomada como complementaria, no creemos que haya que desecharla, es un mecanismo de financiamiento. Yo creo que aquí se confundió en Chile un sistema de capitalización individual con un mecanismo de financiamiento que es la capitalización individual. Como mecanismo de financiamiento útil, como sistema de capitalización resultó totalmente ineficiente. Finalmente, para concluir,
que también toca a esta sección hablar de los programas de combate a la pobreza. Y aquí nosotros pensamos que esos tres primeros pilares de los que yo hablé son esenciales para el combate a la pobreza, y el Chile Solidario, el programa Puente, están avanzando en ese sentido de, una vez que uno conoce responsabilidades fiscales, uno conoce ciertos recursos que se disponen, conoce el rol que tiene que la educación y conoce el rol que puede tener la generación de empleo productivo para sectores de bajos ingresos, combinar esos tres elementos a través de lo que se llaman de programas de transferencias condicionadas. O sea, yo entrego un subsidio a la familia, pero condicionado, por ejemplo, a que el hijo permanezca en la escuela, o a que el jefe de hogar haga un esfuerzo por mejorar su condición de inserción productiva. Lo que se pretende con esto es que eliminar el hecho de que la pobreza limite el ejercicio de la ciudadanía y la exigibilidad de derechos, romper con los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza, a través de que yo soy pobre, tengo pobre educación, tengo pobre empleo, por ende continúo pobre. Yo creo que eso hay que romperlo y los programas deberán servir para eso. Reconocer que la pobreza es multidimensional y enfatizar tanto los programas de emergencia al empleo, pero con un carácter de formación de capital humano, y programas de transferencias condicionadas. A modo de síntesis, en el área de políticas públicas en seguridad, yo creo que tenemos todavía una deuda de universalizar y mejorar la protección social, ya que esta sigue siendo una tarea inconclusa. 2, reconocer que el empleo no basta para universalizar la cobertura. O sea, si nosotros vamos a avanzar el acceso, como decía yo, a la protección social, en el tener un empleo pleno con el cual uno puede construir y por ende tener prestaciones o derechos, ese mecanismo no basta por sí solo, sino que hay que complementarlo. Por ende, tenemos que tener mayor complementariedad entre solidaridad e incentivo, y las reformas deben integrar lo contributivo y lo no contributivo en una forma que no se rompan con los incentivos, para que la gente continúe financiando las prestaciones cuando así lo puede. Tenemos que tener sistemas eficientes, pero también solidarios, y este último componente ha sido abandonado por casi 20 y tantos años en los regímenes anteriores, y el hecho de estarlo recuperando ahora es un buen augurio para lo que pueda pasar con la protección social. Muchas gracias.